Hola, soy Mariné. Hola, soy Claudia. Bienvenidos a Punto y Aparte, un espacio para tener conversaciones livianas sobre temas profundos. Conversamos con autenticidad, humor y con la certeza de que el aprendizaje también ocurre en lo cotidiano. Hola, ¿cómo están todos? Ahora estamos en este nuevo episodio de Punto y Aparte y tenemos un formato distinto. Tenemos una invitada especial, se llama Lena Félix, que está acompañándonos el día de hoy para conversar con ella. Mariné, cuéntanos. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lena? Sí, hoy tenemos una grabación distinta. Ajá. La verdad que debo reconocer que es un episodio que me llena el corazón. Porque Lena, les presentamos, ella es cantautora, ella nos llena de dicha escucharla, verla interpretar en los escenarios y hoy tenerla aquí sentada para hablar de algo que a veces no tenemos mucho espacio de conversar y es cómo hoy en día te has convertido en esa artista, en esa persona que puede escribir y que puede cantar su verdad, sus historias, de todo aquello que fueron esos procesos que te han llevado al lugar donde estás, que sabemos que no siempre es así. A veces vemos a un artista que ya lo ha logrado, que está ahí dando su pasión al servicio de todos. Y no conocemos mucho de cuál es el proceso para llegar a ese lugar. Y hoy estamos encantadas de tenerte aquí, Lena, de saber un poco más de ti, de eso, de lo que no se ve en la historia, de lo que no se ve totalmente a veces en los escenarios. Vemos el resultado, pero no sabemos de todo el camino recorrido para llegar ahí. Primero, saludarlas, chicas. Qué hermoso su programa Punto y Aparte. Tengo que confesar que desde que lo descubrí aquí con Mariné, me encanta. Lo veo, no siempre, pero lo veo ahí esporádicamente. Me parece muy bien. Y me encanta los temas que ustedes de alguna manera producen y que también exhiben y que es tan importante hoy en día en esta sociedad escuchar esos puntos de vista y esos temas tan importantes que nutren y nos nutren como seres humanos, ¿no? El amor propio, las limitaciones que a veces tenemos también, Exacto. ¿no? Entonces, me encanta escucharlas y realmente me nutren constantemente y me identifico con cada historia o con cada tema que ustedes proponen en este programa. Felicitarlas desde por Gracias, sí. Y Lena. encantadísima de estar, primero, que me hayan invitado a su programa, a su podcast. Me encanta porque creo que vamos alineadas a lo que vamos a hablar y con los temas que ustedes hacen, porque para mí crear temas de esta índole que se me ha dado en este último tiempo, que son temas empoderados, temas de poder sanar heridas que a veces como seres humanos tenemos y que son parte también de mi vida y poderme expresar libremente con la música, para mí ha sido un placer durante este corto tiempo que he empezado a hacerlo. Nosotras felices. Justo acabamos de grabar un episodio que habla de eso, ¿no, Claudia? Sí. De todo lo que hemos atravesado y de lo que tanto temor también nos da soltar. Pero sabemos que cuando soltamos el control de cómo deberían ser las cosas o cómo quisiéramos exactamente que fueran, suceden cosas. Y por eso quisiéramos saber un poco de cómo han sido esos procesos internos. ¿Qué es lo que tú sientes que has tenido que soltar en tu vida para poder llegar a este momento de expresarte con esa libertad que nos hablas? Es que exactamente desde ahí, Mariné, ¿no? Desde el amor propio. Yo pienso que ese es un punto de partida, porque a veces realmente nosotros venimos con muchas limitaciones y desde nuestros antepasados o de nuestra familia que venimos jalando. Un camino creado a veces, ¿no? Exacto. Como ya un camino que ese es el que tenemos que seguir y uno no ve más allá, como ¿no? que tenemos que ser los borreguitos de la sociedad, Sí, ¿no? exacto. Y ir O como de la que ahí. familia. Entonces, Sí. cuando tú te conviertes o te vas dando cuenta que tú puedes ser ese punto y aparte, o como hay un dicho que siempre te dicen, ¿no?
eres la oveja negra de la familia. Que es la que viene a revolucionar. A o el que viene a revolucionar y a revolucionar. mover todo. Ajá. En algún momento me sentí así, pero estaba como que incomprendida. Es más, no identificaba que yo me sentía así. Porque había muchos limitantes en mi vida, porque quizás parte de mi crianza habían muchas cosas que siempre mi papá militar. Entonces, siempre el papá, y era la tercera niña de 2 hombres. Entonces, a mí me criaron con muchas reglas. No aquí, no allá, hasta tal hora salen las señoritas, esto, aquí, Exacto. allá. Entonces, yo como que me sentía como que limitada o me sentía como en una cárcel, ¿no? ¿Y qué significaba ahí en ese momento de tantos de tantas de tantos reglas? peros y de tantos que era la nos, música, ¿no? Exacto. Cuando yo empecé a entrar en el mundo de la música desde muy niña, porque creo que mi llamado en la música yo lo supe siempre. Claro, había una pasión, un fuego Desde interno que te chiquita. estaba moviendo. Exacto, ¿no? desde chiquita. Yo pienso que esto vino, o sea, es algo que yo sí lo puedo identificar y decir, no, esto me dio a la adolescencia Claro. o en la adultez, mentira. O sea, yo lo supe desde que yo tenía 6, 5 años, porque desde chica tengo estos recuerdos donde bailaba, me ponía al frente del espejo y agarraba el peine de mi mamá y yo me creía la superestrella. Escuchaba mucho en esa época a Laura Pausini, a Britney Spears, a Cristina Aguilera, y yo las miraba y yo me creía ellas, ¿no? Y me subía a la cama y hacía todas las piruetas y todo, ¿no? Entonces, para mí siempre fue identificable que yo quería ser un artista y tenía el alma de eso. Pero ¿qué pasa? Que en mi casa siempre hubieron muchas reglas y muchos parámetros de cosas que no se tenían que hacer. Entonces yo crecí, no me había dado cuenta hasta cuando ya fui más grande, crecí siempre con esos limitantes y esos miedos. Entonces yo inconscientemente me negaba el poder abrirme y fluir con la música libremente. Porque cuando yo fui creciendo, fui descubriendo, y eso que desde muy pequeña fui buscando mis oportunidades, iba a concursos, entraba, pero me daba cuenta que ese mundo era todos los limitantes que mi papá me había dicho. No, esas cosas no se hacen, esas cosas están mal. Y en la música encontraba como que ese tipo de cosas y yo decía, no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer acá, yo no me puedo vestir así, yo no puedo, ¿me entiendes? Entonces, sin querer, me fui comiendo esos miedos, esos limitantes, por el qué dirán o por para cumplir ciertas expectativas. Exacto. O encajar, ¿no? Para pertenecer. Encajar, tú lo has dicho, o encajar. Claro. Y tú sientes que hubo así como un punto de quiebre, algo que sucedió que a ti te hizo decir como, oye, estoy en este lugar, porque no nos damos cuenta, ¿no? Venimos viviendo hasta que de pronto dijimos, oye, hay algo que aquí sucede que no me está permitiendo ser quien yo deseo ser, Exacto. quien yo no te elijo. permite como que aflorar y salir y romper, y es que siempre me sentía como que ahí presionada, como que yo sabía que yo no era así. Sabía que yo quería soltarme, ser libre, es más, expresarme de esta manera, porque si ustedes me hubiesen conocido hace unos 15, 20 años, yo era como que distinta, tímida, no hablaba mucho, hablaba lo preciso. Después alguien me soltó y ya soy una lora, ¿no? Hablando. Entonces, claro, yo sentía que había muchas cosas que yo misma, que era por decisión propia, y después reconocer eso también fue durísimo, ¿no? Sí. Por decisión propia, yo me contuía. Entonces yo no era natural, o sea, quería ser natural, pero no podía ser natural. Eso que tú dices, Claudia, y que dice Elena es muy cierto, porque a veces tenemos personas, un papá, una tía, alguien que nos va diciendo, ¿no? Así no, esto no, pero de pronto esas personas ya no están y es uno lo que se dice, es uno lo que empieza a repetirse. Es que como aprendido, como que está ya interiorizado, exacto, ¿no? Y hay una vocecita que parece repetir lo que te dijeron siempre, ¿no? Y hay una lucha interna. Claudia, romper esa voz eso es complicado. Es de valientes. Exacto, sí. También hay algo importante que fui dándome cuenta cuando fui creciendo y cuando fue este proceso del despertar que yo le digo, porque es muy bonito este proceso, es el darte cuenta que tú eres esa clave o que tú eres ese elemento para romper esos parámetros y darte cuenta que eso que no te gusta no es tuyo. No es tuyo. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, esto no es mío.
esto es de otras personas. Entonces, ¿sabes qué? Reconozco y lo voy a soltar con amor, porque también hay que aprender a soltarlo con amor. Sí, correcto. Porque cuando tú sueltas con amor, perdonas de alguna manera. Y te perdonas Y te también. perdonas a ti misma. Sí. Entonces empieza a fluir. Mira, Mariné, para hacer este cuento corto realmente, tú sabes, Mariné, que yo tengo también una empresa, soy productora, soy empresaria, y yo empecé también emprendiendo, haciendo todo lo que son las producciones musicales para chicos nuevos, armando conciertos, concursos de canto, y luego en el interín del tiempo se hizo una escuela de canto, una escuela de música. Sin querer, lógico, yo sabía desde muy pequeña que yo me iba a dedicar a la música, al arte, le fui dando más punche a esta parte empresarial. Y sin querer fui saliendo un poco de la parte musical como cantante, porque yo desde muy pequeña siempre canté, siempre busqué las oportunidades, pero en el camino, pues como tú sabes y como te venía contando, tenía tantas limitaciones y tantas negaciones que yo en algún momento me creí el cuento que dije, bueno, esto ya lo viví, fue una experiencia, ya esto no es para mí. Entonces dije, me voy a dedicar ahora a enseñar y a descubrir nuevos valores. Yo me quise creer ese cuento. Me quise creer ese cuento. Lo hice por muchos años, no me arrepiento. Pienso que me ayudó muchísimo a crecer también como persona, pero llega un punto en el que cuando tu ser te dice, está bien, está bonito lo que haces, pero no va por ahí el objetivo que tú tienes o la meta lo que te hace feliz. Empecé a sentirme que cada vez me iba ahogando más. Entonces yo decía, pero yo hago lo que me gusta, estoy metida en el arte. Pero es que había dejado de cantar, había dejado de escribir, que desde muy niña yo escribía a diario. Yo soy de las niñas... tú quisiste como darle una vuelta para no atreverte tanto, pero sí romper un poquito. Exacto. ¿No? Estabas como en este gris. En ese limbo en el que estás en tibio. Pero no sabías qué te pasaba porque no lograba conectar contigo. Y eso nos pasa, ¿no? Que empezamos a hacer cosas en la vida y más cosas y más cosas, pero que no nos llenan. No nos llenan. Que no nos llenan y que hay algo ahí hasta que llega un momento en el que tú dices, a ver, o sigo avanzando y llenándome de cosas como la empresa, como el negocio, o realmente atiendo esto a lo que realmente me llama y lo que realmente me llena. Y como era dijo tu Claudia, pasión, ¿no? De valientes, reconocerlo. Sí, claro. Sí. De valientes, reconocerlo. Entonces, para mí, cuando yo ya me cae el 20 y digo, acá algo está pasando, no me siento tan cómoda. Si bien es cierto, tengo una empresa que le he logrado de alguna manera posicionar, me siento tranquila, ya tengo las personas adecuadas que me están ayudando y todo, pero no soy feliz. ¿Qué está pasando? Entonces empecé como que a replantear y empecé a darme cuenta que había dejado de cantar, que ya no cantaba. Me di cuenta que no escribía. Me di cuenta que no me estaba escuchando. Entonces es como que ahí dije, no, yo tengo que darme una nueva oportunidad, tengo que volver a confiar en mi talento, en mi arte. Pero en mi cabeza me repetía, no, tú ya no eres para eso, tú ya eres profesora, tú ya produces, tú no puedes regresar a cuando tú eras chiquilla y cantabas en grupos, en orquestas, no, ya pasaste por eso. O sea, mira esos limitantes y esas vocecitas, ¿no? Entonces, pero yo sabía que eso me hacía feliz. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a romper estas vocecitas y voy a arriesgarme, pero también viene la otra parte. Pero tengo que dejar esto para poderme dedicar a esto. Y esto es lo que me da hoy por hoy la estabilidad. Claro. Sí. O sea, qué fuerte, porque ahí es donde uno empieza a dudar, ¿no? Y dices, ¿y si esto no me va a dar estabilidad? Y dejo esto y volver a empezar. O sea, tantas preguntas nos hacemos. Y de por sí nosotras las mujeres somos como que muy multifacéticas. Entonces es como que sentimos que podemos hacer todo, pero a la vez también sentimos que no somos capaces a veces. Sí, lo que pasa es que a veces también, como tú bien has dicho, ¿no? A veces nos pasa que decimos o esto o esto. Y a veces no vemos que hay oportunidades en el medio, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que dejar esto para convertirte en otra cosa.
Y siempre andamos muy polarizados, ¿no? Con la vida, ¿no? Exacto. Y decimos, no, pero tenemos que soltar esto. Y no necesariamente. Y a veces es porque queremos cumplir con la etiqueta, ¿no? Y la etiqueta no hay, si te das cuenta, las etiquetas no son muy tibias. No hay mucha posibilidad. O eres empresaria o eres cantante. O Así eres es. cantante. Exacto. Claro, porque realmente también si tú te pones a pensar, a veces te dicen, o haces esto bien o no, Ajá. Claro. porque dos cosas no se pueden hacer las dos cosas a la vez, o las haces a medias. Claro, Son sí. creencias, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Creencias, ahí O está, Claudia. juicios, ¿no? De que si Juicios. no te dedicas al 100%, eso no es entregarte. Y si no te Exacto. entregas, no va a tener ningún buen resultado. Exacto. Y todos esos pensamientos eran los que en algún momento me levantaba, hoy lo hago. Y mañana, no. ¿No? Entonces, el poder de alguna manera lidiar con todo eso me costó un tiempo y creo que llegó la pandemia para darme las fuerzas y para entender de que realmente el camino tenía que ser el que realmente mi corazón me decía, oye, esto es lo que te late, por esto te levantas todos los días en la mañana con una ilusión, con ganas, con fuerza, con energía. Y en pandemia lo empecé a trabajar muchísimo. Y empecé a escribir. Ahí es donde me cae el 20, porque yo antes de escribir esta saga de canciones, le digo saga porque es como que ha sido como que 8 que temas. son tus historias. Sí, 8 temas que ni yo misma he creído haber escrito letras tan bonitas, tan potentes y que hablen de una realidad. En ese momento me di cuenta que estaba hablando de mi realidad, que también a la par cuando las pude pues mostrar, mucha gente me escribía y me decía, has escrito lo que me está pasando en este momento, lo que estoy sintiendo. Entonces, qué lindo, ¿no? Que darte cuenta que hay muchas personas que también están compartiendo contigo momentos o etapas de tu vida, cada una en distintos momentos, pero es que ahí es lo bonito de darte cuenta que la sociedad o nosotros los seres humanos estamos totalmente comunicados, nada más que nos falta ese impulso de poder salir y romper parámetros que a veces no son los adecuados. O espacios donde nos permitamos compartir, ¿no, Claudia? Sí. Porque a veces en este podcast también traemos todo lo que nosotros hablamos, no es ajeno a nuestra experiencia, a nuestras vivencias. Y cuando lo ponemos sobre la mesa, resulta que muchas personas están en ese lugar o han pasado por ese lugar y se sienten identificados. Exacto. Y claro, eran temas que antes no se hablaba. La salud mental era un tema muy de sueño, muy de desconocimiento. Y hoy en día que van habiendo más. Y lo hermoso de esto y lo hermoso que a mí me trae cuando yo te veo es que no solo hay una posibilidad de tener estas conversaciones a través de redes, a través de los podcasts que lo hacemos, sino también a través de espectáculos como la música, que es algo que cala a multitudes, es algo que cala a personas en lo más profundo, que se identifican, que escuchan y que ahí también puede tener este mensaje, ¿no? Que ahí Exacto. también puede dar cuenta de Sí. todos nuestros procesos. Y es en esa valentía porque justamente es no solamente salir un poco del molde, ¿no? De lo establecido, lo que esperaban, ¿no? Que eso ya es muy valiente, sino que también hay muchos juicios y creencias alrededor de los ámbitos artísticos, ¿no? El estudiar arte, el hacer música. O sea, hay muchas creencias, ¿no? Entonces, no solamente es tú salirte del molde para hacer otra cosa que quizá tus papás no esperaban, pero es como dedicarte a la música. Adicionalmente, también hay muchas taras alrededor. Entonces, yo sí creo que hay mucha valentía en todo ese proceso y yo creo que pararte en un escenario y poder transmitir lo que escribes, tus melodías, también estás dando toda esa ternura y amor que te diste a ti para ser leal a ti hacia los demás, ¿no? Eso es algo tan bonito porque ahora que canto mis canciones y darme cuenta que ha habido un proceso conmigo, porque cada canción, justo hablaba con Mariné y le decía, cada canción tiene una etapa de mi vida. La etapa en la que solté, la etapa en la que seguía soltando, pero más decidida y así, y fui como que dándome cuenta
que cada canción tiene un significado tan especial para mí y que también puedo conectar con las demás personas cuando lo escuchan. Y es por eso que cuando yo canto mis canciones, vibro tanto, o sea, le pongo tanto corazón, tanta alma, porque lo siento parte de todo, o sea, de Claro. todo mi proceso en el camino. Y siento que por eso, Mariné, a veces conecto mucho con la gente, ¿no? Entonces, por eso que la gente como que dice, qué linda tu voz, qué potente, Sí. ¿no? Pero es Yo soy una de ellas. es la energía porque yo lo he vivido, yo lo he escrito, ¿no? Y entonces me encanta poder compartir estos temas, estas canciones, estas melodías y que pueda, como tú dices, dar un granito más Así a la es. sociedad y que podamos hablar de estos temas libremente, no solamente en un podcast como el de ustedes, sino también en canciones, en melodías, ya que la música realmente es sanadora de todos los tiempos, o sea, la música está hecha para sanar realmente y eso es el legado creo que más grande que a veces el mundo nos está dejando con el arte y con la música en realidad, ¿no? Y hay algo muy, muy bonito también que da cuenta de tu proceso y es que en algún momento tú decías, yo estoy en este lugar y cómo voy a volver hacia otro. Y en realidad lo que has hecho hoy en día es fusionar porque tú te dedicas Exacto. tanto a tu empresa como a tu arte, a cantar y a escribir y lo has podido hacer de manera magistral. Entonces, eso también es una invitación para, por ejemplo, los que nos escuchan de que a veces el soltar no necesariamente significa renunciar a lo que uno ya tiene. Es que, Marine, ahí es llegar a un acuerdo contigo mismo Exacto. y de alguna manera llegar a algo medio bonito, administrativo también, porque al Correcto. final todo esto lo que hacemos hay que verlo tipo empresarialmente, como una empresa realmente también y organizadamente, ¿no? Entonces yo me reconcilié también con esta otra parte que yo pensaba que lo tenía que dejar y me reconcilié con la parte que también me daba vida. Entonces dije, Claro. vamos a unirlo y vamos a llevar todo en conjunto y vamos a darle el tiempo que se merece esto y el tiempo que se merece esto y llevarlo con muchísimo amor. Y al final es todo eso que aprendiste hoy en día, tú lo usas para ti, para hacer tus propias presentaciones, para ver una estrategia empresarial de tu ser artista, de ser una cantautora, con toda esta expertise ya de haber dirigido una academia, de estar, Exacto. de tener todo esto. Entonces O sea, al te final- robusteces, no es que renuncias a algo y te quedas con un poquito, sino que Sí. lo amplías, ¿no? Y es importante porque este viaje, que al final uno puede decir, no, lo que hice no sirvió de nada, te das cuenta que una cosa estaba enlazada con la otra y que quizá lo que tú hiciste hace unos años te sirvió para hacer lo que eres hoy. Entonces, al final también es confiar un poco en el viaje, pero siempre mirando qué es lo que uno va queriendo, cuál es su propósito, ¿no? O sea, y eso creo que es importante en lo que tú haces ahora, ¿no? Por eso que te mueve de esa manera. Siendo veraz con uno mismo, siendo Sí, verdadera, ¿no? sí. Y sí es cierto, ¿no? Los procesos son tan importantes y hay que amarlos y quererlos y quizás sí volteas atrás y dices, oye, pero todo esto me sirvió para ser el ser humano que ahora soy. Y es lo que me ha pasado. Realmente reconozco que todo lo que he hecho y todo lo que ha venido a mi vida ha tenido un porqué ahora me doy cuenta y estoy plenamente feliz porque todas las etapas que he venido pasando y que seguiré pasando, estoy segura que es porque hay un fin al final. Y ese fin nada más depende de nosotros, porque nosotros lo vamos creando, lo vamos construyendo, lo vamos soñando, porque nosotros somos los creadores de nuestra vida, de nuestro presente y de nuestro futuro. Entonces, ahora lo tengo claro, o sea, como que ya soy una Lena más segura de sí misma y ya entiendo por cuál es el camino en el que estoy dirigiéndome y ahora entiendo que todo lo que estoy pasando y todo lo que seguiré pasando es porque yo lo voy creando, pero ahora con más conciencia. Claro. Antes no tenía la conciencia, Así antes es. estaba como que, por eso que no reconocía esos procesos o ese viaje. Ahora lo reconozco, entonces ya como que puedes mover mejor tus fichas. Y ese es- esto no, Claro. pero lo muevo por aquí y esto lo hago así, ¿no? Y ese es el gusto que queda, ese es el sabor, el disfrute que queda luego de haberte atrevido.
Exacto. Porque muchos estamos y muchos hemos pasado en esa posición en el que quiero ir para allá, es lo que me llama, es lo que yo siento. Pero, ¿qué hago si lo que y muchas veces depende de nuestra estabilidad económica, sí. si económicamente me lo sustenta Claro, esto? que es real también, ¿no? Y a veces vemos hasta contradicción. Yo, por ejemplo, también vengo de un perfil empresarial, enfocado al rubro de seguridad, y decía, ¿qué de esto tiene que ver con el coaching? ¿No? Cuando empecé, dejé la gerencia y me fui al coaching, también estaba en ese momento en el que, ¿cómo se hace pasar? Y de pronto, cuando uno le baja el miedo o te haces amigo del miedo, porque el miedo no está para decir no quiero tener miedo, sino es, a ver, miedo, ¿qué estás cuidando? Ok, estás cuidándome de tener el sustento, de tener una vida en paz, con lo que merezco vivir. Entonces, y cuando abrazas ese miedo, tu mirada se amplía y entonces dices, oye, pero esto puede estar al servicio de esto. Ajá. Y esto también está al servicio de esto. Qué bonito otro. lo que acabas de decir, ¿no? Cuando abrazas el miedo. Mucha gente piensa que es eliminar el miedo. No, no hay que eliminarlo. El miedo siempre va a existir. Exacto. Sí. Hay más bien el miedo... Y tiene que existir para poder crecer. Exacto. Te mueve. También. Porque Exacto. te mueve. Entonces, y te mueve y te protege, pero te mueve. Exacto. Entonces el miedo es como tenerlo de aliado también, como un amigo, ¿no? Entonces es como ese refrán que dice, cuando no puedes con el enemigo, únete al enemigo. Claro. Tal cual. A veces peleamos con muchas de nuestras emociones, no solamente con el miedo, a veces también peleamos con el estar triste. Exacto. Y lo cierto es que en este proceso hoy damos cuenta de todos los gozos, todo el disfrute, pero también hubieron pérdidas, ¿no? En el camino hubieron cosas que no pudimos atender, hubieron momentos que tuvimos que dejar morir partes nuestras para ir hacia algo más. Entonces también está la tristeza y esa tristeza también da cuenta de algo importante y valioso en nuestra vida. Y desde ahí en el camino nunca es un dejas morir partes tuyas, pero como todo en esta vida, no es que muera de la forma que tenemos aprendida la muerte, sino que se transforma en Por eso algo que distinto. hablaba Elena del renacer, ¿no? Que al final es lo que uno logra cuando va muriendo ciertas partes de nosotros, ciertas situaciones, ciertas personas. O sea, si hay una pérdida, ¿no? Pero es para un renacer, ¿no? Tiene que haber eso, tiene que existir. Qué bonito, Claudia, el renacimiento. Es una palabra que es más, ya ahorita me has hecho acordar que es una palabra que siempre lo llevo conmigo y tiene que haber una canción próxima de renacimiento. Definitivamente. Ustedes acaban de darme el parece bien. Renacimiento, la próxima canción de Elena Félix. Ya tenemos título. De verdad que sí, porque, mira, es como se dice, realmente crecer duele. Claro. Y es lo que nos pasa. Estamos creciendo en todos los aspectos, y duele. Como tú dices, es como morir, es como dejar una parte que realmente ya no va con nosotros. Y va a doler, pero lo bonito es que viene esa nueva tú. ¿No? Esa nueva tú, que cuando esa nueva tú es algo que abraza, algo, como tú dices, que abraza tu llamado, que abraza tu pasión, algo que te enciende, es lindo. Y a veces también sucede que no estamos tan abiertos a escuchar ese llamado, a escuchar eso que te mueva, eso que quieres hacer. Porque cuando aparece lo bajamos calladito, ¿no? Preferimos negarlo porque decimos lo otro requiere de más coraje estar ahí. Entonces también a veces pasa que por un tiempo pensamos que no sabemos cuál es nuestro propósito, ni cuál es nuestro llamado, ni qué nos mueve, y podemos estar como muertos en vida. Y eso a veces da cuenta de que no estamos viviendo nuestra vida, sino estamos viviendo la vida o que aprendimos o que nos impusieron o que nosotros decidimos estar en el complacer al otro, ¿no? Exacto. La verdad de otros nunca va a ser tu verdad. Y el camino de descubrirnos es como un viaje de muchas cosas y de muchas experiencias, pero cuando llegamos a descubrirnos, ahí es, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese trabajo más fuerte de podernos quedar en ese lado que nos da la tranquilidad, ¿no? ¿Y sabes por qué es rico y por qué vale la
pena, ese crecimiento que aunque duele, vale la pena porque sencillamente te complace. O sea, ya desde ese lugar tu mirada cambia, aunque las cosas sigan pasando igual, tu mirada es distinta. Porque estás tan bien contigo, estás tan nutrida, estás tan atendiéndote que lo que pase afuera lo recibes con lo que Exacto. puedes, a como puedes, pero ya no es la tragedia de antes, No, porque no. cuando uno no se está nutriendo y estás con el vacío dentro o estás con la carga encima, desde ahí pues todo se ve gris, o sea, todo se ve Exacto. difícil, todo se ve feo, las personas no ayudan, al contrario, te generan malestar, incomodidad. Y cuando te quitas el peso o te terminas de atender en lo que realmente te está pidiendo el alma, desde ese lugar todo es distinto. Y es que tú te das cuenta porque todo cambia, todo Sí. llega y llega con facilidad. Sí. Justo ustedes tuvieron un capítulo hace poquito que escuché del dinero, ¿no? Sí. Y es por ahí también la cosa, ¿no? O sea, Sí. cuando tú realmente te crees merecedor, Ujú. todo llega con facilidad y con tranquilidad. Claro, trabajando, haciéndonos cargo de, Claro. de nuestros sueños, de nuestro propósito, de nuestro camino. Lo haces con amor, no hay resistencia y todo llega Ujú. así de Así es. suavecito. Por eso que uno empieza a ser abundante, empieza a ser próspero, empieza a estar en su zona de la felicidad, que vas armando ese caminito bonito y te das cuenta que todo empieza a florecer como Es tú que querías. todo se va alineando. Es increíble, pero todo se va alineando porque todo ya estamos, ya cuando uno cambia su mirada, puedes estar dispuesto a recibir. Exacto. Cuando tú estás en oposición contigo misma o con resistencia a tu propio llamado, a tu pasión, a lo que te mueve, desde ahí no estás, al contrario, te estás resistiendo Exacto. a lo que aparece, porque no es de la forma que tú quieres, porque no es del color que tú no eliges. Y cuando sueltas, de pronto dices, oye, había esto. Y pareciera ser que ahora las cosas aparecen, pero en realidad puede ser que también estuvieron siempre ahí, Así es. pero que nuestra Y no lo mirada veíamos. y no lo veíamos y No. ahora ya lo vemos. Hay momentos en los Exacto. que uno está preparado para ver ciertas cosas, sí, Exacto. y eso es un proceso, ¿no? Sí, Sí. es totalmente, y realmente me encanta porque esto también es alineación con ustedes, Sí. ¿no? El poder estar con ustedes el día de hoy, compartir este hermoso podcast, esto que estamos hablando que me parece que es pura energía, pura verdad nuestra que estamos compartiendo con los demás, ¿no? Sí. Entonces, me encanta, las felicito, Ay, sigan así con gracias ese por podcast venir. hermoso. La verdad que estoy súper contenta, encantada de que puedan quizás también fluir un poco con toda mi energía y mostrar un poco a sus amistades, a sus amigos y a toda la gente hermosa que mire este podcast, que conozcan un poco más de mi música, de todas las canciones que tengo que están en Spotify, en YouTube, ¿no? Sí. Y puedan compartir conmigo un poco de esa energía y de esa historia que a veces se cuenta en canciones, en letras, en melodías, ¿no? Correcto. Me encantan todas las posibilidades que se abren desde este lugar, desde esta conversación, porque hemos fusionado algo, veníamos con nuestros temas trabajando y de pronto es invitarte a ti y poder verlos y poder gozarlos desde otra mirada también, desde otro ámbito, desde la música y finalmente dar cuenta que las tres que estamos aquí sentadas, todo este espacio del podcast, lo hacemos con todo el amor, ¿no? Lo hacemos con todo esto que nos moviliza. Es que se siente, o sea, yo me he sentado acá y hemos compartido como si nos conociéramos de años y hemos fluido con este tema porque las siento ustedes totalmente conectadas también con todo su proceso. Yo me imagino que están ahorita viviendo de lo que realmente les gusta y se nota. Claro. Totalmente, Mariné, Claudia, las felicito, o sea, de verdad que ya las veía ahí por mi pantallita de celular, pero ahora verlas y la vibra que se siente acá es hermosa Qué porque lindo. realmente
se nota que hay mucho amor, hay mucho emprendimiento, muchas ganas de sacar adelante un podcast dirigido a temas tan importantes que hoy en día se debe hablar más en las reuniones, cuando uno va y se sienta en el té de chicas, ¿no? Debemos empoderarnos de esta manera porque es la única manera de poder abrir los ojos y poder hacer lo que realmente es lo que nos nace dentro de nuestro Para ser. lo que hemos venido, ¿no? La verdad que agradecerte por estar acá, por acompañarnos. De hecho, nuestra primera invitada en el podcast, o sea que hemos, Sí, también es un hito, estrenando. Qué lindo. Abres este espacio que seguramente vendrán más invitados. Claro que sí. Nos encantó tenerte, me encantó el propósito, ¿no? Detrás yo creo que me quedo con eso, que uno al final, cuando hay un propósito interno que lo mueve, a veces no se queda en paz. Y eso es lo bonito, ¿no? Como que te impulsa y te presiona para poder ir escuchándolo y poder ir hacia el camino que uno quiere, ¿no? Y cuando uno lo logra, todo se vuelve, sí, es natural. Y justo, Claudia, me encantó porque en realidad yo tengo una palabra que también lo digo siempre. Las oportunidades no se pierden, porque las oportunidades realmente las creamos nosotros. Sí. Sí, ha sido una experiencia gratificante, nutritiva. Ha sido todo un viajecito porque como decía Claudia, es el primero con el que abrimos y creo que lo abrimos de una manera muy hermosa. Muchas gracias, Lena, por estar aquí, por compartir todo eso que traes y también invitarlos a todos a que sepan más de su arte. Yo he escuchado tus canciones y he llegado a conectar y fue increíble la manera en cómo se propuso estar en este espacio. Fluyó natural. Se dio, ¿no? Y eso que hay toda una historia, porque ahí te contaremos que Claudia y yo justo estábamos hablando de eso y en la noche yo hablo contigo. O sea, todo se dio, ya está. Y aquí estamos, muy contentas, muy felices. Invitarlos a todos a suscribirse a nuestro podcast para que estén atentos a los temas que vamos a ir conversando y atendiendo. Y porque además Claudia y yo estamos cocinando algo muy, muy interesante. Estamos probando cosas nuevas y vamos a abrir espacios en donde ya no nos separe la cámara, sino que podamos estar con ustedes también. Wow. Sí, como dice Mariné, vamos construyendo en el camino. Tenemos varias sorpresas en lo que viene, o sea que estén atentos. Y bueno, ha sido un gusto tener a Lena acá. El espacio ha sido bien bonito, ha sido, yo creo que súper inspirador tener una historia en el que se viva el tema del propósito, ¿no? Y bueno, con ustedes, hasta la próxima oportunidad. Nos despedimos. Chao, Lena. Bye, Chao, bye. Mariné. Chao. Adiós.